Bueno, en el video anterior es importante verlo para entender lo que vamos a hacer en este y no perdernos. Llegamos a esta desigualdad, ¿no? Aquí todavía la vamos a modificar un poco por esta parte, o sea, estos epsilons no se van a quedar así, pero todavía no vamos a explicar eso. Primero vamos a ver la parte izquierda, el miembro izquierdo de esta desigualdad, y habíamos dicho que esta partición de acá no necesariamente es igual a esta partición de acá. De hecho, por eso a una le puse prima y a la otra doble prima. ¿Por qué? Salieron de cosas distintas. Primero tenemos que entender eso. Una de ellas salió de la siguiente parte, ¿no? La P', esta partición, salió de este primer recordatorio, ¿no? Es el recordatorio del Supremo, ¿no? Del Supremo. Y la segunda salió del recordatorio del ínfimo, ¿no? Cada uno dice que para todo epsilon existe un elemento en el conjunto, ¿no? Y si tenemos el mismo epsilon, aquí como lo mencionamos en el video anterior, con el mismo epsilon, no necesariamente el elemento que va a provocar esta desigualdad va a ser el mismo para los dos, tanto para el supremo como para el ínfimo. No es lo mismo, ¿no? Vamos a explicarlo con un dibujito, si no, para que quede claro esa parte. Aquí imaginemos con números reales, ¿no? Por lo mientras o sea, con intervalos me refiero más bien. Supongamos que tenemos este intervalo acá, ¿no? Este conjunto que va a, B es el intervalo a, B. Y aquí tenemos elementos, ¿no? Por ejemplo, este podría ser nuestro elemento C, por ejemplo, y así, ¿no? Este es nuestro intervalo, ¿no? Aquí, en este intervalo, tenemos un supremo, el supremo. ¿Cómo sabemos que existe el supremo? Porque el intervalo está acotado tanto inferior como superiormente y porque aparte es no vacío, ¿no? Es no vacío porque el A pertenece a este conjunto, por ejemplo, ¿no? Por eso sabemos que existe el supremo. A este conjunto lo vamos a llamar A. Y el supremo de A es justamente B. Esto no lo vamos a demostrar, pero pues sabemos que es B, ¿no? Y el ínfimo de A sería A minúscula. Ahora hay una cosa. Si damos un epsilon lo podemos ver como una distancia, ¿no? Vamos a decir que epsilon es esta distancia, ¿no? Es esta distancia que estoy poniendo, la vamos a poner de color morado, por ejemplo. No, mejor de color naranja para que se vea. Este es nuestro epsilon. Esta distancia se le llama epsilon, ¿no? Ok. Entonces, lo que estoy diciendo, un segundo, lo que estoy diciendo es que para ese epsilon, para todo epsilon, para este en específico, sabemos que existe algún elemento en el conjunto. Sabemos que existe D, esa es delta, sabemos que existe D, tal que se cumpla algo. Sabemos que se cumple que D más epsilon es mayor al supremo, ¿no? Y por otro lado, también sabemos que existe un C, por ejemplo, tal que existe, bueno, existe un C tal que C menos epsilon es menor a A, ¿no? ¿Ok? Entonces, este D que sabemos que existe puede ser, por ejemplo, este que está acá. Este que estoy dibujando acá, este es un D, ¿no? Y sabemos que D más epsilon, no estamos diciendo que para todo D en este conjunto, solo sabemos que existe al menos uno, que cumple que si le sumamos este epsilon, esta distancia, entonces obtenemos un número, que sería, por ejemplo, este de acá, este sería D más sí, más epsilon, que va a ser mayor, como podemos ver, va a ser mayor a B, ¿no? ¿No? Porque estamos sumando este epsilon acá. Ahora, ¿qué pasa? Que este mismo D, si suponemos que D es igual a C, entonces este mismo D, si le restamos esta distancia epsilon, si se la restamos, entonces va para el otro lado, como hacia este lado. Entonces este número de acá, que obtenemos acá, sería D menos epsilon, ¿no? Ups, un segundo. D menos epsilon. Y este D menos epsilon no es menor a A, porque para que sea A tendría que ser por acá, ¿no? Pero esto no se cumple. Entonces, por esto mismo no podemos asegurar que los elementos vayan a ser iguales para un mismo epsilon, ¿no?
Esto lo vamos a colocar como bueno, como una nota, ¿no? Vamos a ponerlo así, nota, nota. Y bueno, ahora sí, vamos a continuar con la demostración. Por esto mismo, entonces sabemos que esta partición, doble prima, no es igual a la partición prima. Pero no importa porque podemos hacer algo. Primero vamos a anotar esta expresión acá abajo. Vamos a anotarlo otra vez. Y va así, si no me equivoco. Doble prima menos la suma inferior con prima. Esto va a ser menor a doble epsilon, ¿no? Lo voy a poner como epsilon más epsilon. Esto lo vamos a cambiar en un momento, porque eso lo quiero explicar aparte. Primero me quiero concentrar en el miembro izquierdo de esta desigualdad. ¿Ok? Entonces sí, lo anoté bien, sí. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a usar un teorema que dice lo siguiente. Teorema o recordatorio de teorema le voy a poner. Recordatorio. Un recordatorio de un teorema. ¿Qué dice este teorema? Dice lo siguiente. Si tenemos dos particiones, lo voy a anotar así, sean P, Q particiones de un cierto intervalo, bueno, sí, de A, B cerrado. Entonces, va a pasar algo. Van a pasar dos cosas. La primera cosa que va a pasar es que la suma superior de una función con P, bueno, aquí me faltó una hipótesis. Un segundo, aquí me faltó una hipótesis, punto, con P subconjunto de Q. Entonces lo que pasa aquí es que la suma superior de F con P, con la partición P, lo que va a pasar aquí es que esta va a ser mayor, sí, va a ser mayor que la suma superior de F con la partición Q. ¿Ok? Ahora va a pasar otra cosa. La suma inferior de F con la partición P, esto va a ser mayor a la suma inferior de F con la partición Q. ¿Ok? De hecho, perdón, aquí va al revés. Un segundo, que esta va al revés, va así, ¿no? Este teorema ya, lo voy a poner así como recordatorio y vamos a continuar con la demostración principal. ¿Cómo vamos a usar este teorema? Pues sabemos que P', la partición P', es subconjunto de P' unión P doble prima. A esto la vamos a llamar otra nueva partición llamada P. Y también sabemos que P doble prima es subconjunto de P' unión P doble prima. Esto es lo mismo, ¿no? Es P, ¿no? Y de aquí, con este teorema que estamos recordando aquí, podemos llegar a ciertas desigualdades, ¿no? ¿Cuáles son esas ciertas desigualdades? Bueno, las voy a anotar aquí. Sabemos entonces que la suma superior de F con la partición P', esto va a ser mayor a la suma superior de F con la partición normal, así. Y bueno, voy a anotar lo mismo para la otra, ¿no? Se cumple lo mismo para la P doble prima. Lo voy a anotar así, un poco rápido. Esto por un lado. Por otro lado, también se cumple con las sumas inferiores, ¿no? Volteando la desigualdad.
Entonces esto iría así al revés. F prima. No, esta va sin prima, ¿no? Y bueno, esto también se cumple de esta manera. F, P. Y bueno, con estas cuatro desigualdades que obtuvimos, vamos a usar nada más dos. ¿Cuáles vamos a usar? Bueno, a lo que queremos llegar es algo muy, muy parecido a esta expresión de acá arriba, ¿no? Tenemos suma superior de una P doble prima y una suma inferior de una P prima, ¿no? Y eso las vamos a buscar en nuestras desigualdades. Y resulta que las tenemos justo acá. Acá tenemos la suma superior de F doble prima, de P doble prima, perdón. Y aquí tenemos la suma inferior de P prima. Esas son las que vamos a usar. ¿Ok? Entonces las voy a anotar acá abajo otra vez, nada más esas dos, de la siguiente manera. Tenemos suma superior de F P doble prima. Esto es mayor a la suma superior de F P. ¿Ok? Y también tenemos la suma inferior. Esta la voy a multiplicar por menos, esta desigualdad. Entonces tenemos que esto va, vamos a voltear el signo de la desigualdad porque estamos multiplicando por menos la suma inferior de F, P. ¿Ok? Y vamos a sumar lado a lado estas dos desigualdades, ¿no? Tenemos la boquita del cocodrilo volteando a los dos lados. Entonces vamos a sumar y obtenemos la siguiente expresión. Menos S inferior de F, P. Esto va a ser mayor a S superior de F, a ver si me cabe, menos S inferior de F, P. ¿Listo? Y bueno, aquí hay que notar algo. El miembro izquierdo de esta desigualdad es justo lo que tenemos acá arriba, ¿no? Está acá. O sea, esto es menor a, bueno, dos veces epsilon o epsilon más epsilon. Esto que tenemos acá es menor a epsilon más epsilon. Eso creo que sí se ve, ¿no? Creo que sí se alcanza a ver. Bueno, entonces, por transitividad, voy a voltear la desigualdad. Pero bueno, aquí no estoy haciendo nada, nada más volteando la desigualdad. Y diciendo que por transitividad, eso sí lo voy a anotar. Un segundo. Por transitividad. Tenemos S, bueno, la suma superior, con P, menos la suma inferior con P. Esto va a ser menor a epsilon más epsilon. Y bueno, ya casi llegamos a lo que queremos. Falta una pequeña cosa. Y es aquí, esto es lo que queremos, es llegar a que esto es menor a epsilon, ¿no? A eso es a lo que queríamos llegar. Ya, bueno, no nos dimos cuenta a lo mejor, pero lo que estamos haciendo aquí es proponer una cierta partición para la cual se cumple eso, ¿no? Y la partición que estamos proponiendo es esta, ¿no? Esa es la partición que estamos proponiendo. Pero aquí hay algo que está muy curioso. Y es que de este lado, esta epsilon más epsilon, lo vamos a modificar. ¿De dónde salen este epsilon y este epsilon, no? Aquí nos convendría que fuera epsilon entre 2 más epsilon entre 2, ¿no? Para que aquí ya sumados nos quedara un solo epsilon, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a regresarnos arriba y vamos a ver de dónde sale eso. ¿De dónde sale cada epsilon? Resulta que los epsilon salen al momento de hacer el recordatorio de los supremos y de los ínfimos, ¿no? Así que si modificáramos, si aquí en esta parte modificáramos y en vez de ponerle sea epsilon entre 2, justo en esta parte de acá, ¿qué pasa si le pusiéramos aquí sea epsilon, ajá, así entre 2, ¿no? Pues todo lo demás se seguiría cumpliendo, ¿no? Seguiría existiendo la partición P'
y seguiría existiendo la partición P doble prima, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Donde dice epsilon, vamos a ponerle epsilon entre 2, ¿no? Sabemos que sigue existiendo esta misma partición. Esa partición existe, ¿por qué? Porque epsilon entre 2 sigue siendo positivo, ¿no? Y de igual manera para este caso, este epsilon entre 2, acá abajo tenemos otro epsilon entre 2, acá tenemos otro epsilon entre 2, y aquí ya tendría que ser epsilon entre 2, ¿no? Este lo pasamos sumando y ya quedaría epsilon entre 2 en esta parte, ¿no? Y bueno, ya bajando, todo esto quedaría entre 2. Aquí me faltó un pedacito. Y bueno, esto ya concluiría, sería suficiente para decir que es S con la partición P, bueno, la suma superior con la partición P, menos la suma inferior con la partición P es menor a epsilon, ¿no? Esto es a lo que queríamos llegar. Esta es la primera, bueno, la primera implicación, ¿no? Faltaría demostrar la segunda implicación, ¿no? ¿Cuál es la segunda implicación? La segunda implicación es la que era Q implica R. Aquí a lo mejor me voy a mezclar entre las letras, así que mejor ya lo pongo directo. Dice que para todo epsilon mayor a 0 existe una partición de A, B, tal que se cumpla algo. Ah, no, bueno, tal que, ¿sí? Se cumpla que S, S por arriba, F, P, menos S por abajo de F, P, esto es menor a epsilon. Todo esto lo voy a poner de otro color, todo esto implica algo, implica que la función f, ese no es el color, es este, f es integrable, ¿no? A eso es a lo que queremos llegar. Y bueno, ¿cómo tendríamos que hacerlo en este caso, no? ¿Cuál sería como la idea de lo que vamos a hacer? Eso lo vamos a continuar en la siguiente parte.